Estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. La tierra. La tierra es el comienzo de la alegría y el llanto. En ella vive la placenta roja, convertida en piedra negra. En ella están los rituales de seres subterráneos que amarran nuestra sangre con las lianas del tiempo. En esa tierra está la pluma del tucán, que guarda el colorido de la vida. Está el agua libre e inquieta, el aroma y el sabor de todas las hierbas que nos llevan al cielo y al infierno. Estamos tú y yo, con la fuerza de los sueños. A esta tierra negra o amarilla irán estos huesos cuando la boca del tiempo los haya chupado. Volveremos entonces a esa placenta, a esa pluma, al agua que toca los cuerpos. Iremos a cantar entre los hilos verdes de esas hierbas, para alimentar todos los sueños de los hombres. Volveremos a ser diente de tigre, poema de la noche, tambor de yegua, sonido de flauta a altas horas de la noche, en lo profundo de la gran montaña. Freddy Chicangana, poeta yanacona. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Mi nombre es Angélica. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar teniendo una conversación sobre un tema que nos soñamos desde el principio que empezó este podcast, que se trata del buen vivir. Para introducir un poquito este concepto, el buen vivir es una filosofía de vida que practican nuestros pueblos originarios en la que se involucra el vivir de manera armónica con la naturaleza, con el otro, con los animales, con las plantas, con los espíritus y se introduce un poquito este concepto de que la calidad de vida está dada por la felicidad, no por la acumulación de bienes materiales, sino por el buen vivir espiritual. También ellos hablan sobre vivir en comunidad, sobre la reciprocidad y el bienestar colectivo. Esta filosofía de vida que acabo de describir suena un poco utópica, idílica, suena como algo inalcanzable. Sin embargo, es una práctica que viven nuestros pueblos ancestrales y que practican a través de todo el territorio de la Via Yala. Esta también podría acercarse a ser una alternativa de vida para nosotros que estamos inmersos en un sistema capitalista roto que nos ha llevado a estar en esta crisis medioambiental que nos pone en riesgo en la actualidad. Para hilar esta conversación de una manera mucho mejor, el día de hoy nos encontramos de corazón y espíritu con el líder social, economista, columnista de La Silla Vacía, Harold Montúfar. Él también se desempeña como coordinador del Instituto Sir Alexander von Humboldt y SAIS. Este es un espacio educativo creado para tejer la paz y para hilar el buen vivir en el territorio. Harold también es escritor, él tiene publicados libros con títulos como El árbol de la huaicosidad y Espirales de pensamiento sur. Entonces me alegra mucho, me tiene muy emocionada poder escuchar la experiencia y la sabiduría de Harold porque él ha estado conviviendo con la comunidad Awa de los indígenas de Samaniego, Nariño, y conoce muy de cerca esta práctica del buen vivir. Entonces ahorita estoy también con Juan Di, que nos acompaña en este espacio para realizar esta entrevista. Antes de darle paso a Harold que nos cuente un poquito sobre quién es, voy a darle la introducción a Juan Di, mi co-host. Me alegra mucho estar contigo, Juan Di, compartiendo este conocimiento y toda esta sabiduría que nos puede compartir Harold el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas a este espacio? Bien, la verdad súper emocionado. Creo que tenemos un espacio muy bonito planeado el día de hoy. Tenemos el honor de contar con este personaje, como tú mencionabas, que nos va a traer unas ideas muy interesantes, muy profundas, de muchísima reflexión, que ojalá traigan mucho cambio a quienes las escuchen, asociadas al concepto del buen vivir. Entonces, pues sin más preámbulo, te damos la bienvenida, Harold. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida, acerca de tu trayectoria, tu pertenencia cultural. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio de pensamiento en espiral. Decir que nosotros somos de aquellos que en el mundo nos encontramos sin buscarnos y esa es la magia
de la espiral, esa es la magia del ir y volver, del eterno retorno, del Pachacute para la cosmovisión andina y los pueblos ancestrales. Muy feliz de estar aquí, de poder compartir todas estas sabidurías ancestrales de la madre tierra, de gran territorio y por supuesto eh, dispuesto a poder seguir haciendo energía, poder seguir compartiendo con ustedes y con todas las personas que están escuchando estas intervenciones en diferentes personajes, en diferentes líderes y en diferentes cosmovisiones en esos territorios. Genial, genial, la verdad sí, como tú dices, hay mucha magia en este encuentro, ya nos empiezas a hablar de conceptos sobre cosmogonía, incluso de la cosmovisión andina. En este momento me gustaría entonces preguntarte un poquito sobre, como te digo, sobre tu trayectoria, a qué te dedicas, cómo ha sido este camino tuyo, este andar en esta vida, en la tierra, conocer un poquito más, ya viendo que empiezas a adelantarte a hablar de unos conceptos, como digo, de cosmovisión andina, contarnos un poquito sobre el pueblo Aguá y sobre toda esta pertenencia, como te digo, cultural del resguardo del que ustedes hacen parte, para conocer un poquito más sobre tu vida y dar contexto a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en el sur de Colombia, en el departamento de Nariño, y comprende el territorio del centro occidente. Para nosotros las fronteras siguen siendo barreras culturales, barreras económicas. Somos parte de la misma concepción del ser humano. Somos y nos reclamamos originarios de la Via Yala. Hoy se está hablando en la serranía del Chiribiquete de muestras de nuestros pobladores hace 15.000, hace 17.000 años. Por eso allí encontramos civilizaciones. No solo fueron la civilización china, egipcia, mesopotámica, las grandes referentes del mundo, sino que con 15.000, 17.000 años de historia en este territorio del Abya Yala, somos también una civilización y esos saberes milenarios, ancestrales, son los que emergen hoy como una propuesta diferente a lo que hoy el mundo está viviendo en su grave crisis. Por eso tu pregunta de quiénes somos, qué hacemos, responde exactamente a que no comenzamos de cero jamás, sino que somos parte y herencia de los saberes de nuestros ancestros, de nuestros abuelos indígenas, de nuestros abuelos, de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, y por supuesto que no negamos los otros saberes también de las culturas modernas, nada más que hoy sobre lo moderno, sobre lo postmoderno, emerge lo ancestral como la principal situación de respuesta a esas crisis. Estamos en el centro occidente del Nariño recuperando todos los saberes ancestrales, diciendo que sobre el agua, sobre el territorio, sobre los ríos, es lo que se puede concebir realmente el poblamiento de cómo el ser humano migrante por naturaleza, comienza a consolidar civilizaciones, y en el centro occidente del departamento de Nariño, a través del río Telembí, del río Patía, del río Cristal, es que nuestros pueblos ancestrales llegaron a ese territorio recogiendo saberes ancestrales de los pueblos indahuas, de los pueblos mayas, de los pueblos tumacos, de los pueblos barbacoas, de todos los pueblos que transitaron este Abya Yala, y es así que todos esos saberes conjugados de diferentes formas nos llevan hoy a decir en este territorio que es preciso recobrar, reconocer el buen vivir en los saberes ancestrales para que este territorio pueda identificarse en estas relacionalidades, pero sin desconocer el pasado. Por eso en el centro occidente del departamento de Nariño vive el pueblo Aguá, en los ríos Telembí, en el río Cristal. Hace 30 años, en mi persona viene apoyando y colaborando con estos pueblos indígenas, de tal forma
que sin ser indígena étnicamente y sangre, somos indígenas en la parte cultural. Soy indígena adoptado culturalmente por el pueblo Agua para defender y ser guardia cultural y guardia epistémico de los diferentes saberes, pero para también defender el territorio, los petroglifos, las narraciones, para que esos saberes puedan emerger hoy ante esta crisis del pensamiento occidental, ante esta crisis civilizatoria de la modernidad, ante esta crisis civilizatoria del crecimiento económico y de que el todo vale, de que la plata es primero, de que la ganancia es primero, sabiendo que con el buen vivir lo primero y lo importante es la vida y la naturaleza. Entonces estamos ubicados en el centro occidente del departamento de Nariño como pueblo Agua, sin desconocer los otros pueblos que están cerca, que son los pueblos pastos, los pueblos ingas, los pueblos quillacingas. Acá en Nariño hay 7 pueblos indígenas y que no desconocen todo su pasado ancestral. He allí la gran riqueza de este territorio, la gran riqueza del pensamiento ancestral y por supuesto los diferentes saberes. Ya de una nos metemos al tema del buen vivir, a esta idea súper importante de que todo el conocimiento se hila, todo hace parte de este buen vivir. Y entonces me encanta porque ya de una nos metemos a ese tema, pero antes de ya ahondar más en este tema del buen vivir, que es súper interesante, quisiéramos hablar un poquito sobre el progreso occidental, como te hago la pregunta de cómo ven ustedes el progreso, cómo ven este tema de Occidente, el capitalismo, de la acumulación, de lo que es considerado como calidad de vida en la actualidad. Y también me gustaría también hacer una pequeña acotación ahí, como también a modo de seguir abriendo esta pregunta que me parece muy poderosa para quienes nos estén escuchando, que todos estamos igual inmersos en estas formas de vida. Mucho se nos ha dicho como esta caída del modelo socialista en los últimos años del siglo XX. Francis Fukuyama lo mencionaba como el fin de la historia, en el sentido de que con la victoria absoluta del capitalismo no había nada más que contar, no había nuevas formas de pensamiento, el capitalismo ganó y es la forma de vida del apogeo de la humanidad. Esto es lo máximo a lo que podemos aspirar. Se nos ha dicho entonces que todo tiene que tender al crecimiento, que estamos en este progreso lineal, nos han hablado muchísimo de este crecimiento económico que no estamos seguros hacia dónde va a tender en estos puntos de crisis, ¿no? En un planeta con recursos limitados, ¿no? Entonces, en ese sentido nos gustaría mucho preguntarte todo esto que también dice Angélica, ¿no? ¿Cómo entienden el progreso? ¿Cuál es su relación con este modelo civilizatorio de Occidente que se ha venido consolidando en los últimos 500 años y que según Occidente ganó? Ya no hay nada más que contar, ya no hay nada más que pensar. ¿Cuál sería su perspectiva con este tema? La Pachamama, el territorio, cobra a aquellos y aquellas que atenten contra la vida y que atenten contra la naturaleza. En la pandemia, los precios del petróleo cayeron bajo cero. Esa parte fue la parte más evidente de la crisis del capitalismo, de la crisis del modelo de desarrollo, del crecimiento económico, y fue la parte más evidente de la crisis civilizatoria que estamos en el mundo de hoy, y es que en temas de combustibles fósiles y de mover el mundo a través única y exclusivamente del petróleo y la contaminación, nos llevó a entender claramente que esa crisis de la civilización no es un discurso de izquierda, de derecha, no es una narrativa contra el capitalismo, sino que se concretó claramente de que la humanidad está por mal camino. Si apelamos al pensamiento ancestral, al pensamiento originario, allí hay una desarmonización completa contra los seres vivos. El cambio climático, la pandemia del SARS-CoV-2, la incapacidad del ser humano de detener otro tipo de pandemias, otro tipo de enfermedades, nos llega a plantear que la modernidad, el modelo científico también entró en crisis, además del modelo económico.
Y algo tan sencillo que vivimos aquí en el territorio. Y es que frente al tema de pandemia, nuestras comunidades indígenas, la principal respuesta que dieron fue apelar a la medicina tradicional y a la medicina natural para fortalecer el cuerpo, fortalecer la energía y fortalecer el ser humano. Es una autoinmunidad que expele, que expulsa ese tipo de situaciones en la salud. Pero mira que esas situaciones que emergen sin estar en una universidad, sin estar en el pensamiento científico, sin estar clasificados en una escuela política, social, capitalista, socialista, científica, universitaria, eso que emerge de la tierra es el saber ancestral muy importante para tenerlo en cuenta frente a esas dinámicas políticas, económicas, de salud, de la vida. Y entonces decía al comienzo frente a tu pregunta, a veces la naturaleza cobra porque ese tipo de situaciones de la polución, el romper la frontera frente al tema del consumo de animales como proteína, como lo que sucedió en China, producto de todo lo que estamos viendo con pandemia, no lo cobró. Hace un año, en los 3 primeros meses, cuando dejó de andar los carros y dejó de existir polución, los niveles de polución en el mundo bajaron ostensiblemente, incluso parte de la capa de ozono se comenzó a cerrar. Eso nos da una señal inmensa al ser humano, a la naturaleza, que estamos haciendo mal las cosas. El socialismo se extinguió como modelo económico centralizado porque hoy China tiene un modelo comunista, pero con economía de mercado, que hace crisis de la civilización y fortalece los temas de mercado. El capitalismo, allí estuvo Donald Trump y su pérdida como posicionamiento de líder frente al mal manejo también de la pandemia, bajo una visión exclusivamente económica, capitalista de la ganancia, también le cobraban políticamente. ¿Qué estamos viviendo ahora? Los modelos económicos, capitalistas, socialistas, que tienen y enfatizan el tema de mercado y no se es socialista por el tema llevan claramente a un problema grave hoy en la economía mundial y el modelo político, al tema del crecimiento económico y el desarrollo, el mal concebido desarrollo. Esas situaciones atentan contra la naturaleza por el tema del cambio climático, por el tema de la contaminación, por la polución, por la fractura de la frontera del consumo de proteínas como sucedió en China y vuelve una respuesta de que la naturaleza y el planeta está mal. Mire que esto es una enseñanza muy importante y en los saberes ancestrales exactamente lo que nosotros planteamos en las diferentes cosmovisiones es la armonía. Por eso todo eso que ha pasado son desarmonizaciones. Por eso el buen vivir, un poquito lo que tú estabas hablando, ya comenzamos hace rato, pero toda esa conversación va para el mismo lado, es que el buen vivir plantea armonía. Armonía entre poder tener una vida digna, que los pueblos ancestrales por supuesto no la niegan, ningún modelo económico alternativo puede negar una vida digna, pero es tener armonía entre la vida digna, entre vivir bien y por supuesto el respeto de la naturaleza, porque al fin y al cabo, si acabamos con nuestro planeta, se acaba y se extingue la vida. Y el capitalismo y el socialismo de mercado lo que va llevando es a la extinción del planeta con la contaminación. Pero mira cómo plantea el buen vivir una visión de vida, de armonía entre los seres vivos y la naturaleza para no acabar la naturaleza, porque al fin y al cabo los recursos son finitos, no son infinitos como dice el mercado y el capitalismo, y al fin y al cabo la armonía es la que va a salvar el planeta. Mira la importancia de estos modelos de pensamiento ancestrales como el buen vivir, Ali Kausai, Suma Kausai, que nos lleva claramente desde esa concepción ancestral a decir respetemos primero la naturaleza como fuente de vida. Sabiduría, civilizaciones de muchos tiempos que nos llevan hoy a decir que esa sí es una alternativa al desarrollo, a la contaminación, al cambio climático y al problema de los modelos económicos como el capitalismo y el socialismo de mercado. De acuerdo, ok, ahí ya tenemos muchísimas herramientas, ¿no? Como para seguir desarrollando esta conversación. Hablamos entonces
Y nosotros también partimos de esa premisa. Estamos entonces en este momento de crisis civilizatoria en el que los modelos, tanto capitalistas como socialistas, en ese enfoque material de entender, y también bastante antropocéntrico, de entender al hombre como el dueño de todo y como la medida del todo, nos han llevado a este punto, como tú dices, de desarmonía. Y en ese sentido, creo que muchas personas en este momento estamos también cuestionándonos entonces cuál es esa alternativa, cómo podemos pensar en maneras de hacer una transición, de cambiar, de corregir el camino de la humanidad para salvar de alguna forma desde nuestras acciones individuales y cotidianas el devenir del planeta Tierra, de la Pachamama. Entonces, en ese sentido, nos gustaría ya preguntarte muy específicamente, ya nos empezaste a hablar, el buen vivir es armonía. Nos gustaría entonces que desarrolles un poco más en esa idea y ya empezar a conectarnos directamente con el concepto del buen vivir desde este pueblo del que entonces tú has sido adaptado culturalmente, que me parece una noción espectacular. Y que nos cuentes entonces cómo lo perciben ellos, porque nosotros por lo que entendemos hay diferentes nociones de buen vivir en diferentes países, en diferentes pueblos originarios. Hay algunos que tienen una palabra para eso, hay otros que de pronto no lo tienen como una palabra como tal o un concepto, sino que simplemente lo viven. Entonces, cuéntanos un poquito más para tratar de dar esa conceptualización o definir para quienes nos están escuchando qué es el buen vivir de la manera más completa, digamos. El buen vivir no lo podemos catalogar como en un esquema concreto y de decir, mira, amigos de pensamiento en espiral, el buen vivir es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no lo podemos volver positivista, Perfecto. que sería la esencia. Entonces, el buen vivir es una forma de pensar, de actuar, de vivir en defensa y armonía con los diferentes seres vivos que viven en ese planeta. Esa es una definición filosófica, es una definición gruesa que te permite a ti, en primera instancia, respetar la vida, respetar el planeta y estar en armonía. Fundamentalmente, diríamos que el buen vivir es eso. Esa parte fundamental, gruesa del buen vivir, se va bajando a cada connotación de cada pueblo originario, de cada pueblo ancestral, porque cada pueblo tiene una característica específica. Hay muchos pueblos que viven en la parte alta, los pueblos del Perú en la parte alta, Machu Picchu, en las partes de los Apu, o las grandes montañas. Hay otros pueblos que viven sobre los ríos, en donde su valor principal es el río, fuente de consumo de proteína, fuente de vida, incluso el tema de las casas. Hay otra parte de territorialidad para el uso del buen vivir, que es la parte media de la montaña, que es en donde está, por ejemplo, el pueblo Aguá. El pueblo Aguá viene de la palabra Incal Aguá, o gente de la montaña. Del pueblo Aguá es el pueblo que crece de la barbacha, que crece de los árboles, y a partir de esa connotación, en toda esa territorialidad del mundo indígena Aguá, en la parte media, es donde desarrollan su hábitat en una conjunción entre el río y la montaña. Por eso allá hay una forma de buen vivir. Hay una forma de buen vivir en la parte territorial alta de la montaña, la de los ríos y la costa, la de la mitad, de tal forma de que si nosotros dijéramos el buen vivir es algo grueso, es algo fundamental, es algo filosófico, pero cada pueblo la propia de acuerdo a su territorialidad con unos principios fundamentales, la defensa de la vida, la defensa de la madre tierra, del gran territorio, de tomar la tierra como ser vivo, no única y exclusivamente de explotación de recursos, sino como ser vivo, de pedir permiso a la tierra y a los seres vivos para hacer uso de ellos, no de forma indiscriminada, sino dentro del ecosistema. Entonces, buen vivir es armonía, es respeto a la vida, es respeto a todos los seres vivos, es respeto por el otro. Son unas normas importantes que la mayoría de pueblos las han enfocado para cada una de sus cosmovisiones: el respeto, el no mentir, el no ser ocioso,
el trabajar en colectivo, el, la gran cantidad de pensamientos que existen alrededor de esos grandes saberes. Aparte de allí, se va definiendo para cada pueblo, ya en la ley de origen y en la ley natural, una gran cantidad de conceptos de cómo considera ese pueblo adapta el buen vivir. Y de allí se deriva algo importantísimo que lo trabajamos mucho aquí desde el espacio educativo para la paz y el buen vivir. Nosotros, este espacio hace parte del Instituto Sur Alexander von Humboldt Seis, no tiene nada que ver con el Instituto Humboldt en el tema biológico nacional. Es una historia muy particular para nosotros, pero este espacio educativo para la paz y el buen vivir, lo que rescata y lo que fundamenta de los pueblos ancestrales en la interculturalidad es cómo hacemos en este territorio que el buen vivir sea una alternativa a la violencia, sea una alternativa al desarrollo y por supuesto pueda consolidar el respeto a la vida y el respeto a la naturaleza. Entonces, les decía que aquí es el espacio educativo para la paz y el buen vivir, teniendo en cuenta las adaptaciones de la filosofía, emerge el concepto de justicia propia, de relacionamiento propio del territorio y lo que la Constitución Política de Colombia ha esbozado para esos territorios es que luego de toda una lucha les dio la posibilidad de administrar, de juzgar, de imponer sus propias formas de hacer justicia basado en los usos y costumbres, pero basado en la cosmovisión, basado en la ley natural y en la ley de origen. Y allí está el buen vivir. Entonces, no podemos decir, como les decía al inicio, es una receta de 1, 2, 3, 4, positivismo occidental, antropocéntrico, sino más bien es el conjunto de principios, de ancestralidades que le permiten al ser humano seguir coexistiendo con la naturaleza en respeto y en armonía. Eso para nosotros es el buen vivir y tenemos una historia que contarles en la interculturalidad de lo que significa el buen vivir y para eso hemos construido un mural aquí en el espacio educativo juntando todas las visiones. O sea, no es un invento de un maestro, que por supuesto en artes clásicas el maestro es espectacular, pero los conceptos son los conceptos propios en justicia cognitiva de los pueblos ancestrales y lo que nosotros hacemos es compactarlos, condensarlos para seguir en esos espacios, por ejemplo, haciendo pedagogía de la paz estable, pedagogía de la Pachamama, pedagogía del Katsazú, pedagogía de las aguas, pedagogía de las cosmovisiones de los 4 mundos, 3 mundos. Hay una infinidad de saberes que es importante compartirlos, no para mercantilizarlos, no para sacarles provecho capitalista, no para hacer otro tipo de situaciones, como por ejemplo, lastimosamente, ciertos mercaderes ahora le sacan mucho provecho a la medicina natural, al yagé, al chapé, a, a las limpias que se hacen en estos pueblos frente al tema de las energías. Y eso no es no es el motivo, o sea, es como nosotros podemos realmente difundir estos saberes con mucho respeto, pero para poder seguir generando lo que tú decías al comienzo, una corriente que le permita desde lo local, cómo desde lo local puede impactar lo global, no desde lo global a lo local, cómo desde aquí podemos dar fórmulas para que particularmente nosotros, en nuestro corazón y en nuestra cabeza, en los sentipensares, que lo trata mucho las cosmogonías, mira que Falsborda tomó de los pueblos indígenas los famosos sentipensares, y muchos teóricos hoy del mundo del pensamiento crítico toman el sentipensar o el pensentir, pero es propio de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nuestro pensar y sentir podemos realmente decirle al mundo, paren, frenen, que la Tierra necesita seguir viviendo, que el planeta necesita seguir viviendo y nosotros los humanos también en el planeta? Eso es el buen vivir para nosotros. Es un espacio infinito de múltiples posibilidades que tiene el ser humano para volver a respetar la vida. Ese es el buen vivir para nosotros. Ok.
En ese sentido, entonces, en un momento tú hablaste incluso un poco de fórmulas. No, o sea, eventualmente quisiéramos como ahondar un poquito en eso y obviamente pasando como toda esta estructura de pensamiento positivista, lineal, occidental, pero sí nos gustaría preguntarte cómo luce esto. Entonces, nos hablas de un montón de estas ideas de cómo empezar a armonizar, de que es una búsqueda de armonizar nuestra relación con la naturaleza para poder vivir y para permitirle a ella vivir. ¿Cómo luce entonces desde lo que tú nos comentabas? Incluso hay, tienen ya formas propias de justicia que permiten, me imagino, dirimir conflictos, controversias de pronto de la población. ¿Cómo lucen estas herramientas ya aterrizadas a esta realidad material para implementar o ver el buen vivir? Está como esta idea, ¿cómo lo vemos entonces? Desde cómo hilan ustedes el buen vivir, cómo hilan la paz, cómo luce eso. De acuerdo. Y exactamente los territorios indígenas están en el ojo del huracán del conflicto. Narcotráfico, guerrilla, disidencia, grupos armados, el Estado, violación de los derechos humanos, violaciones de género, Angélica, violaciones sexuales, feminicidios. Es un vórtice de violencia terrible que le traen de afuera. Un amigo indígena, un taita, ex gobernador, decía, es que la guerra, en el lenguaje de él, no la traen de afuera, decía él. En sus palabras eh, muy particulares. Y es que exactamente todo esto que está de afuera hace que la vida esté en riesgo, esté en peligro, pero lo único que tienen nuestros indígenas y nuestros pueblos ancestrales son cómo emergen esas formas de justicia propia, consuetudinaria, para hacer frente a la guerra. Por ejemplo, las guardias indígenas, movimientos fuertes, de carácter, no armados, hacen posible la protección de los territorios. Y se enfrentan a los grupos armados, no en combate, sino en sentipensares. Corazón, zonco, dicen los andinos, yuyay, mente, como en un zonco yuyay pueden decirle a los grupos armados, este territorio nos pertenece, esta vida nos pertenece, por favor respeten. Y el respeto forma una de las partes fundamentales de todas las cosmovisiones indígenas, el respeto. Y es que mira, también en nuestra vida occidental y cotidiana, lo que emerge en el tema de la violencia es la falta de respeto a la vida, falta de respeto al derecho del otro, falta de respeto de la condición de las mujeres, falta de respeto de la condición de los niños, y esa falta de respeto genera esas grandes violencias que nos tienen muy consternados. Pero la población indígena en su derecho propio y su justicia propia emerge en la guardia, emerge en los reglamentos de justicia, en los manuales de justicia propia, no los delitos, sino la ubicación de las desarmonizaciones y cómo tratar las desarmonizaciones. Ciertas desarmonizaciones se sancionan ejemplarmente, se castigan, pero la gran mayoría de desarmonizaciones se curan. Y no tanto se curan, se sanan. Y es un sanar del corazón y de la mente. Se mira la alta vinculación energética espiritual frente a la desarmonización de los pueblos indígenas a través de la sanación y curación y a través de la filosofía. El Instituto Surizais Alexander von Humboldt, el Espacio Educativo para la Paz y el Buen Vivir, nos ha dado la posibilidad de estar ahorita estudiando con varios colegas del Perú, de la Via Yala, un curso que se llama del Hampi Camayuc. Hampi es medicina, Camayuc terapeuta. ¿Sí? Los terapeutas del cuerpo y el alma. Y es allí precisamente de cómo el tema de la sanación y curación con mente y corazón permite, para el caso del buen vivir, el Alin Kausai, cómo no concebir delitos, sino desarmonizaciones y cómo impactar en el pensamiento de la gente y en el corazón
para hacer un proceso de sanación. Y resulta que en contraste con el pensamiento occidental, ese tipo de sanación es lo que muy probablemente los psicólogos, ciertamente algunos psiquiatras, ciertamente algunos médicos de la cultura occidental, es en cierta manera de cómo es el paralelo de la curación. Pero allí encontramos que muchas de las enfermedades, los desequilibrios y delitos vienen de una descompensación de la relación cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. El que un asesino no mida las consecuencias de cegar la vida, tiene una cantidad de fenómenos antropológicos, sociológicos, culturales. Pero de fondo nuestros indígenas van donde es, al corazón y al alma. Entonces, ese tipo de situaciones de la justicia propia, de entender el buen vivir, se pueden convertir en una gran puerta de entrada de las posibles alternativas a todos estos fenómenos que estamos viviendo. Y un poco lo que tú dices frente a cómo entender nosotros el buen vivir. Nosotros hicimos un mural, lo tenemos aquí muy rápidamente. En este mural voy a tratar de especificar. Comenzamos con la construcción de la madre tierra. La madre tierra, Angélica, recogemos aquí la concepción matrística. Hay un autor muy importante en el mundo que es Humberto Maturana, que habla sobre lo matrístico y sobre el valor del amor, el corazón, sobre el concepto de dar vida. Y es aquí como la Pachamama, el Azul, la sabiduría, el amor y la vida, sigue protegiendo la vida en este planeta, desde la concepción, imagínate, de la mujer, de lo femenino, ¿sí? Esta concepción que nace para muchas cosmovisiones indígenas, para muchos pueblos indígenas, nace aquí como la gran referente de vida y comienza en la parte del tejido. Comienza aquí a ser el tejido fundamental de tejer vida, tejer territorio, y allí una respuesta a lo que tú planteas, el tejer la paz. Allí hay una visión que también es decolonial, incluso a los movimientos decoloniales que hablan de construcción de paz. Pues no se puede hablar de construcción de paz cuando se habla de una concepción matrística de vida, por eso hablamos del tejido de paz, no de la construcción de paz. Para nosotros es tejido de paz y es tejido milenario. Y este tejido de paz, con esta Pachamama, con esta construcción, con esta savia, con esta concepción de vida matrística, enfoca un concepto del mundo presente, o sea, el mundo del medio. Hay tres mundos. En la gran mayoría de cosmovisiones, cosmogonías, leyes originales, hay tres mundos. El mundo del medio, el mundo superior y el mundo inferior. Mundo de abajo, mundo inferior, mundo superior, mundo del medio. Y aquí te contesto una pregunta, la primera. Tú me decías, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Todavía no he dicho el nombre en esa presentación. Y precisamente la quería dejar para este momento, porque este momento de presentación, en este mundo presente, es donde uno contesta que no debe decir yo me llamo Harold o yo soy Harold, sino aquí uno dice estoy siendo Harold Montúfar, estoy siendo Angélica, estoy siendo Juan, estoy siendo Pensamiento en Espiral. Porque lo que dicen todas estas cosmogonías es que es importante siempre el presente, porque uno está siendo y presente en este cosmos, en esta pacha, en esta existencia. Y esa existencia del mundo del centro, que para nosotros lo más importante aquí es el agua, los seres vivos, la tierra como ser vivo, los elementos de flora, fauna, los ecosistemas, en ese estar siendo, va vinculado, como le juega, el pensamiento en espiral, ¿sí? Con el mundo superior y el mundo inferior. El mundo inferior no es que sea algo malo, bajo o de menor nivel. El mundo inferior es el mundo del subsuelo, de la tierra, alimentos, del componente con la naturaleza,
de lo que la integración de los elementos fundamentales de la tierra, poder tener este mundo presente, el mundo de los animales, el mundo de los microbios, incluso en muchos aspectos de los seres sobrenaturales, de los seres sobrenaturales. Y el mundo de arriba es el mundo del espíritu, de lo espiritual, de nuestro nexo con la energía. Para todos los pueblos ancestrales, la materia es una forma, pero lo más importante es la energía, son las diferentes formas de energía que existen en esta pacha, en esta existencia. Y ese mundo de arriba es toda la conexión con nuestros espíritus mayores, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestras deidades. Los incas, para el pueblo ancestral, y les decía que nos dieron la posibilidad de estudiar en el Perú, los Campicamayo, con el Instituto Pachayachachic, es que Dios, para los incas no existía Dios, existía la gran fuente de energía. La gran fuente de energía era la fuente creadora, ellos le llaman el Iyatixi. Igual, en estos mundos de arriba, la mayoría de pueblos indígenas apelan exactamente a esos mundos. Para el pueblo Agua del Sande, que es muy importante, tenemos un petroglifo que se llama el petroglifo de la piedra de cara, está exactamente retratado en ese petroglifo el poblamiento maya, Sindagua, Agua, cómo entran por los ríos y están las deidades. Y la principal deidad de este pueblo es el agua y la montaña. Así como para los incas, las montañas son los abuelos, pero la gran fuerza es el Iyatixi Viracocha. Y aquí pueden ver ustedes en esta espiral, en estos mundos, la entrada de los humanos a este mundo, entran bajo un pensamiento y un corazón cargando seres mágicos, sueños, esperanzas de vida. Muchas veces nuestros niños y niñas se encuentran con grandes horrores de la guerra, pero eso no es este mundo. Esos horrores de la guerra, de los feminicidios, de las violaciones de género, de las violaciones sexuales, son las distorsiones y las desarmonías. Entró todo su visión en el crecimiento económico y en la acumulación y en el capital. Eso no es este mundo. Este mundo son estos niños y niñas que entran a ser parte de esos tres mundos en los seres mágicos, en el juego, en el corazón, en la nobleza. Y estas flores que están acá atrás es la estética de la resistencia. Y la estética de la resistencia es que estos seres mágicos, estos seres humanos que entran a los tres mundos, niños, niñas, en donde está el colibrí, que es el gran mensajero del camino de los justos, Tapañán, pero en la estética de la resistencia son los bugambiles o las flores de las veraneras, que si bien demuestran una estética, siempre están floreciendo a pesar de los cambios climáticos y los grandes veranos. Es entonces toda la conjunción del colibrí, de las bugambiles, de las veraneras, de los niños y niñas, de los seres mágicos. Este es un ser mágico azteca y maya, comprendiendo los temas de los mundos. El ser humano es uno solo, acuérdense, uno solo. Y nosotros como Avia ya la tenemos 17.000 años. Así es que aztecas, mayas, chipchas, quillacingas, incas, mapuches, aymaras, somos uno solo. Entonces, la magia del buen vivir es que recoge todos los pensamientos, y este mural, siempre lo hemos explicado para darle a conocer a los niños, niñas, jóvenes, a los adultos, la potencia de los saberes ancestrales, y que en un solo mural, como antes hacían en la Serranía de Chiribiquete, como antes hacían nuestros ancestros en los petroglifos, podemos explicar muchísimos temas, pero muchísimos. Este es un mural y termino allí, que le vamos a poner en cierta manera unos códigos QR para llevar, los vamos a llevar a ese podcast, por supuesto, ¿sí? Perfecto, En por donde favor. puedan venir aquí los estudiantes, miran el código QR y los lleva directamente a la explicación, que mucha sabiduría
que tenemos que seguir aprendiendo permanentemente, pero eso es para nosotros aquí, el buen vivir en la interculturalidad, desde el pueblo Agua, el pueblo Pastos, y trayendo todos los saberes de los incas, los mayas, los aztecas, los indígenas. Wow. Bueno, pues según lo que yo entiendo, para poder empezar a hilar este buen vivir desde nuestra vida, nosotros que somos acá occidentales, que estamos acá en esta vida capitalista, es empezar a sanar acá la mente, el corazón, para poder adentrarnos, ¿no? Porque una vez sanamos el cuerpo, sanamos la mente, sanamos el espíritu, podemos reconocer todo el mundo espiritual, que la madre tierra es un espíritu, que es un ser sintiente. Entonces creo que ese es un inicio súper valioso, Juandi, para empezar a entender cómo podemos nosotros construir un buen vivir desde nuestra situación actual. Totalmente de acuerdo. Me parece que es uno de los mensajes más importantes. Bueno, eso y también el recordar y el vernos como uno solo, como trascender como esa ilusión de la separación. Me parece hermoso lo que comentas de esa interconectividad entre todos los pueblos originarios de la Yala y cómo pervive este conocimiento y cómo se retroalimenta entre todos los pueblos originarios de nuestro continente. Y en ese sentido, ya un poco para ir como cerrando este espacio y antes de pasar a agradecerte por todo este conocimiento, esta sabiduría tan necesaria, nos gustaría preguntarte también, identificamos este tema como de lo que tú decías, Angélica, de sanar el corazón, sanar la mente, sanar el espíritu. ¿Qué otros consejos, qué otras cosas claves tú pensarías que desde tu saber, desde el saber ancestral, podrían sernos útiles en este momento en el que el mundo está en crisis y que la sociedad occidental está pasando por este momento tan decisivo, ¿no? En el que deberíamos empezar a mirar hacia el interior y mirar hacia este tipo de saberes para construir alternativas y para empezar a cambiar desde nuestra capacidad propia, ¿no? Entonces, ¿qué otros consejos nos podrías dar como para dejarle a todas las personas que nos oyen y que de pronto tienen esa pregunta de cómo seguir construyendo nuestro buen vivir? Cómo, bueno, no construyendo, como tú dijiste, hilando también, hilando la paz, hilando el buen vivir. Tejiendo. Tejiendo. A mí me parece que agradeciendo este espacio de poder intercambiar, de poder difundir. Hemos hablado del Yuyay, del pensar, hemos hablado del Zonco en el corazón, y yo dejaría finalmente una tagua con el permiso de las comunidades andinas y que viene de los incas, pero que la retomamos la gran mayoría de pueblos indígenas ancestrales. Y terminaría esa primera conversación con ustedes, vamos a seguir conversando, eso Por supuesto que sí. Eso lo tengo muy claro. Y es que la mayoría de nuestros pueblos indígenas relacionan sus saberes, para la pregunta que tú haces, con historias y animales. Entonces hay una tagua. Tagua significa 4 en quechua o en quichua. Y esos 4 elementos hablamos como de una cruz. Es un poquito como las chacanas. Esto es una chacana. Allí ahí se mira mejor. ¿Sí? Sí. La chacana es una orientación de 4 espacios de la pacha, de 4 espacios y momentos de la existencia. En un lado está el colibrí, que es el zonco, que es el amor. Más abajo en la tagua está la serpiente, que es el amaru, es el pensamiento inconsciente y consciente, y es la sabiduría. El pensamiento occidental y la iglesia dijo que la serpiente siempre era la mala del paseo, y resulta que para nuestros pueblos indígenas
La serpiente es ese inconsciente y la sabiduría. Colibrí, amor, serpiente, sabiduría. Más hacia acá está el puma, que es la fuerza, es el que hace, es la fuerza y la energía para hacer las cosas. Y más acá arriba está el kawai, el cóndor, que es la visión y es la meditación. ¿Qué es lo que nos enseñan nuestros abuelos y nuestros sabios? Y esto que les estoy compartiendo viene de nuestro Amauta Runa, Atun Runa, que nos está enseñando desde el Perú en una orden de la que estamos trabajando, que es la orden del Capañán, espiral. El Capañán es el camino de los justos, el gran espiral. Y cómo nos está enseñando a recordar esa misión de los sabios y que la tienen la mayoría de pueblos indígenas, pero a compartir a través de la chacana, a través del puente, un gran camino para el buen vivir, a través del espiral, uniendo esos 4 elementos. Y entonces nos dice nuestro Amauta Runa, Atun Runa, que nuestros pueblos ancestrales comienzan un camino con el corazón, le preguntan a la serpiente sobre la sabiduría del camino a seguir, porque quieren llegar exactamente a tu pregunta de cómo podemos sanar, cómo podemos ser más. Y la serpiente le dice, te doy parte de la sabiduría, pero tienes que buscar al puma para que te lleve donde el cóndor. El colibrí hace ese intermedio con la serpiente, busca al puma, el puma le da la fuerza al colibrí para este viaje y lo lleva donde el cóndor, a las alturas. El colibrí le dice al cóndor que quiere encontrar la respuesta a este tipo de preguntas. Y el cóndor comienza a alza vuelo con el corazón, con la sabiduría y con el hacer, alza cada vez más vuelo y llega al sol. Cuando llega al sol, se da cuenta de la gran presencia, de la gran energía, de la gran vida, y el colibrí se convierte en un ente, o sea, en un colibrí dorado. Ese camino muy bonito de los sabios incas nos dicen a través de los animales que el buen vivir es un camino, que hay que recorrerlo. No solo aprenderlo, sino recorrerlo. Y en ese recorrer, entonces, corazón, sabiduría, fuerza, visión y integración con la gran energía y la gran fuerza. El camino de salvación que tenemos todos y muchos seres humanos frente a la crisis del planeta es recorrer el camino como el Capañán, que nos permita querer, que nos permita conocer, que nos permita saber, que nos permita respetar, que nos permita ser honestos, que nos permita no matar, que nos permita no robar, que nos permita entender los derechos de los demás y que nos permita en algún momento tener solidaridad. Hay mucho que aprender de esos pueblos indígenas, de esos pueblos ancestrales, pero si luego de que aprendemos lo aplicamos en este tipo de situaciones de buen vivir, seguro vamos a mejorar como seres humanos. Muy seguramente tendremos una posibilidad de convivencia, de coexistencia pacífica y de respeto entre nosotros. Muchísimas gracias. Ese último mensaje me llenó el corazón. Creo que es algo que yo mismo necesitaba escuchar, que me da mucha claridad, me permite como reflexionar sobre muchos procesos propios para entender esto como un camino, ¿no? Como algo que se tiene que transitar y que es este proceso de esta cuatripartición tan hermosa, tan poderosa, que permite entender mucho. Hasta este proyecto, incluso que estamos haciendo el podcast, ha seguido, me parece, una ruta un poco similar, uno sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces es hermoso como ese reflejo de la naturaleza siempre está presente en todo. No sé si tú quieras decir alguna última cosa, Angie. Acuérdate que somos de los que siempre nos encontramos sin incluso buscarnos. Entonces, exactamente es eso.
Así Totalmente. es. No, mucha gratitud por todo este conocimiento. Estoy segura que las personas que están escuchando esto están conectando con el corazón, con el espíritu, para empezar de pronto a caminar con este tejido que construimos en esta conversación que está hermoso. Muchísimas gracias, Harold. Y como tú bien dices, yo espero que este sea el primero de muchísimos más espacios, incluso de ojalá alguna visita a este espacio de paz y buen vivir, eh, que la verdad siento que es demasiado importante conocerlo, demasiado importante ir a aprender, porque como tú dices, hay demasiado conocimiento, demasiada sabiduría muy importante que se está guardando y que se está tejiendo desde este lugar en el que tú estás. Entonces, toda absoluta nuestra gratitud por la paciencia también con los temas de conectividad que tuvimos para este episodio, pero por toda la disposición y por el querer compartir esta palabra con todas las personas que lo necesitan. Agradecimiento para ustedes, para todos quienes nos escuchan. La idea es comenzar a consolidar desde el pensamiento en espiral sociedades del buen vivir, sociedades de la Lincausay, y por supuesto son invitados, invitadas a que vengan aquí presencialmente y a que sigamos conversando. Yo me despido con dos frases. Agradecerles a ustedes y en lenguaje quichua y quechua son el mismo tronco, pero se diferencian. El quechua es más de Perú, el quichua es más de Ecuador y Colombia, pero en esencia son lo mismo, ¿sí? Cuando uno se despide y agradece, como agradezco este espacio, dice Urpillay Soncoyay, que quiere decir lo agradezco de mucho corazón. Y me despido diciéndoles Tupananchiscama, que quiere decir nos volvemos a encontrar pronto. Porque para los indígenas y para los sabios no hay despedidas definitivas. Siempre nos volvemos a encontrar, en cualquier momento. Sin estarlos buscando, nos volvemos a encontrar. Entonces, tú, Pananchiscama, en algún momento nos volvemos a encontrar, o sea, una hasta pronto. Perfecto, muchas gracias, qué emoción. Y bueno, los dejamos con estos últimos mensajes y nos vemos en un próximo episodio de Pensamiento Espiral.